Continuamos con las grabaciones y el desarrollo del libro de Derecho Dúctil de Gustavo Zabreguesky. Y el día de hoy les voy a hablar del Estado constitucional, ¿sí? Para el autor, la ley por primera vez en la época moderna viene sometida a una relación de una adecuación y por lo tanto a una subordinación, a un estrato más alto de derecho establecido por la Constitución. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que la ley depende de lo que precisamente establece la propia Constitución. Una norma reglamentaria o una norma general o un código no puede ir más allá de lo que establece la propia Constitución, que es nuestra ley suprema, ¿sí? Dice, la cual nuestra propia Constitución pues está inmersa de principios, está inmersa de valores, está inmersa de derechos humanos, unos explícitos y otros de manera implícita. Por otro lado, vamos a hablar del tema también, bueno, vamos a abocarnos a él, al tema de la ley, al tema de la administración y al tema de la ciudadanía, ¿sí? Es un tema muy interesante que vamos a abordar y que aborda el autor y que precisamente por los acontecimientos que están ahorita viviendo nuestro estado, en este caso a nivel nacional, pues viene a colación de todo lo que el autor Gustavo Zabreguesky establece en el derecho dúctil, ¿sí? Pero bueno, primero vamos a desarrollar lo que nos dice este autor y comenta que en la actualidad ya no se debe de hablar de la distinción entre lo que es la administración y lo que es la ciudadanía. ¿Frente a quién? Pues frente a la ley. Recordemos que en videos anteriores hablábamos precisamente del principio de legalidad liberal y que este principio de legalidad liberal operaba solamente para la ciudadanía. ¿En qué sentido? Pues lo que no está prohibido está permitido por la ley, pero solamente para las y los ciudadanos. Cosa contraria para las y los servidores públicos, que ellos solamente hacen lo que establece las leyes, ¿sí? Lo que le faculta la ley, solamente lo que está permitido, más no prohibido, como en el caso de la ciudadanía. Y entonces, precisamente por eso, nos vemos en la actualidad, comenta Gustavo Zabreguesky, el autor, que esta regla ya está erosionada, es decir, estamos perdiendo ambas direcciones entre la relación con las y los ciudadanos y con la misma administración. ¿Por qué nos dice esto el autor? Si esa sería la pregunta. Pues porque se supone que el Estado debe de garantizarnos precisamente pues nuestros derechos. ¿A través de qué? Pues a través de reglas jurídicas generales o abstractas, ¿sí? Mediante autos aplicativos individuales y concretos, tales como que pues prohibiciones, autorizaciones, decisiones y habilitaciones, entre otras más, ¿sí? Ahora bien, la realización de las tareas de gestión directa requiere la existencia de grandes aparatos gubernamentales, ¿sí? O grandes aparatos organizativos que actúan necesariamente según su propia lógica, determinada por las reglas empresariales de eficiencia, procurando los intereses sindicalizados de los y las empleadas. Con lo anterior entramos a un factor de crisis del principio tradicional de legalidad. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque tradicionalmente se supone que este principio es hacer lo que y solo establece la ley, en este caso la Constitución. Pero no es así, porque precisamente como lo establece el autor, una cosa es lo que es la ley, otra es la administración y por otro lado está las y los ciudadanos. A lo que llego, en conclusión, y como ejemplo, nada más. Actualmente hay un problema que está padeciendo el Estado mexicano. ¿En qué sentido? Hay una reforma educativa. ¿Qué pasa con esta reforma educativa? Pues que no es aceptada por la mayoría de las y los maestros. Y aquí ya viene un conflicto. Una cosa, lo que te establece la ley, las reglas, ¿sí? En cuanto a la reforma educativa, y otra cosa es lo que, en este caso, la ciudadanía no está de acuerdo, ¿sí? Y estamos hablando de una ciudadanía organizada, ¿sí? Una ciudadanía que está al lado de esa ciudadanía de las y los maestros, su sindicato. ¿Sí? Y en esta está pues frente a la administración y frente a la ley. Obviamente lo que debe de operar es el Estado de Derecho, ¿sí? Pero también, eso es bien cierto, hay acuerdos políticos, hay acuerdos gremiales, hay acuerdos grupales,
hay acuerdos sindicales, ¿sí? O hay acuerdos hasta a veces eclesiásticos con las diferentes iglesias, depende de las reformas que se hagan a la ley. Y esto no lo establecen las normas. Las normas no te dicen que puede haber esta negociación con los diferentes grupos organizados, como ya los mencionaba, ¿sí? Y que precisamente pues se tienen que llegar a acuerdos o negociaciones que no lo establece la ley, como ya lo dije, pero son necesarios porque va a figurar la representatividad de los sectores, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un principio constitucional, de un Estado constitucional, estamos hablando también de lo que es la ley, de lo que es la administración, pero también de lo que es la ciudadanía. Por el día de hoy es todo, mañana continúo con la siguiente grabación.